Aquí estamos de vuelta para hablar de un tema que Contracorriente tocó oportunamente. Hay una ley vigente que prohíbe que aquellos maestros, profesores que fueron condenados, sentenciados por terrorismo, puedan volver a las aulas, porque ahí se da justamente un tema de influencia ideológica y todo ello, y hay quienes piensan que eso no va a cambiar. Sin embargo, en el Congreso, algunas bancadas, como Perú Libre y el Bloque Magisterial, quieren bajarse esta ley para que estos profesores vuelvan a enseñar. Contracorriente nos cuenta el detalle. Esta noche en Contracorriente. Ni violadores ni terroristas deben estar en las aulas para proteger la integridad de nuestros niños y adolescentes. Con los profesores, estaba en Piura, ahí están los videos, están totalmente en desacuerdo con esta forma de perseguir al docente. Con marxismo la meta conquistar, con marxismo la meta conquistar, el árbol más, Lenin y Mao. El bando de las bancadas de izquierda lucha en bloque con 3 propuestas de proyecto de ley presentadas prácticamente al unísono para derogar, así como lo escucha, derogar la ley que impide que profesores acusados de violación o con vínculos terroristas sigan enseñando en las escuelas. Y del sodalicio también te estás olvidando, porque eso es a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, están totalmente en desacuerdo con esta forma de perseguir al docente. 3 proyectos de ley de los legisladores Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, y Alfredo Pariona, de la bancada Solidaria, quieren derogar la norma que destituye a docentes condenados en primera instancia. Pero, ¿por qué? Es necesario, sí, porque se estaría vulnerando un derecho que tiene cualquier ciudadano, sin necesidad que sea un maestro. Ahora ya la comisión correspondiente tendrá que hacer la evaluación correspondiente, pero ¿por qué solamente al sector magisterio? El objetivo a neutralizar es la ley 32242, que fue promulgada el 11 de enero y esta es clara. Se destituye al director, profesor, auxiliar o personal administrativo de colegios públicos o privados condenados en primera instancia a prisión efectiva o suspendida. Así como ustedes se indignan, los profesores, ojo, maestros de vocación, se indignan cuando sucede este tipo de cosas. Obviamente. La prioridad tiene que ser los niños. Por eso es que estamos defendiendo también a los maestros que injustamente van a ser sentenciados y se les quita sus derechos. Entonces yo pregunto, ¿para qué existe la segunda instancia? ¿Es acaso, bajo esta premisa, que los profesores acusados de violar a niñas Aguajún en Condorcanqui podrían seguir en una posición de poder contra sus víctimas? Y si hablamos de terrorismo, Contracorriente ha investigado el tema y en varios reportajes hemos demostrado que hay docentes con afiliaciones senderistas y siguen infiltrándose en algunos colegios públicos y privados para ejercer la docencia. Un caso es el de Lina Isabel Ponte Bermúdez, docente que enseñaba en el Colegio Concordia Universal del Callao y fue detenida en la Operación Olimpo. Ya tiene algo ya ahí para poder adiestrar a gente joven, ¿no? Porque ellos trabajan con niños. Tú no puedes dar clases, porque tú fuiste detenida en la Operación Olimpo por pertenecer al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso que buscó la amnistía de Abimael Guzmán. Luego de este reportaje, ella fue destituida. ¿Y por qué es tan importante en los colegios en la ideología senderista? Línea de masas es un texto que es preciso y dice hacer que los niños participen activamente en la guerra popular. Entonces no es extraño este otro caso revelado por Contracorriente, donde se muestra un centro de educación inicial, un nido, donde su director y sus profesores habían cumplido sentencias en distintos penales por terrorismo. Para el exministro de Educación y experto en el tema, la solución sería no destituir, sino suspender ante la denuncia. Un profesor o un auxiliar o alguien que tiene contacto en la escuela con los alumnos que tenga indicios razonables de terrorismo y de violación
debe ser suspendido inmediatamente de las aulas. Mientras se le suspende, tiene que haber un proceso legal. Y ese proceso legal tiene que hacerse de acuerdo al Estado de Derecho. Mientras que para el especialista José Noubari cree que la solución es que estas propuestas se vean en la Comisión de Justicia y se abogue por la suspensión. No podrías destituir a priori. Sin embargo, tampoco puedes permitir que ese docente sobre quien recae una acusación tan grave se mantenga precisamente en el ejercicio del cargo y pueda tener algún tipo de interacción con estas personas. Y tienes, digamos, medidas intermedias, no ir de un extremo a otro. O sea, podrías tranquilamente establecer una suspensión con un periodo máximo mientras duran las investigaciones. Podrías eventualmente, si quisieras. Otros congresistas han criticado esta propuesta. Me sorprende mucho el hecho de que existan este tipo de proyectos de ley. ¿A quiénes protegen estas personas? ¿No? Habría que analizar e incluso, ¿no? Poder investigar el entorno de estas personas, porque ¿cómo uno podría presentar un proyecto de ley para favorecer a quienes después de un proceso fueron hallados culpables? Si bien es cierto, no cuentan con una sentencia firme, pero ya han pasado por un proceso, han pasado por una actuación y revisión de pruebas. Y si un juez ha determinado su responsabilidad, evidentemente eso ya debe ser causa suficiente para separar a un profesor de las aulas. Yo no comparto esta iniciativa. Nosotros en el Congreso de la República hemos aprobado incluso el retiro inmediato de cualquier profesor violado o auxiliar administrativo. Yo tengo precisamente una iniciativa legislativa que presenté a raíz de mi viaje en el año 2022 a la zona de Condorcanqui. Una medida de esta naturaleza, digamos, lo que sería más bien es incentivar el retorno político de gente que no debería estar en el espacio público. Y la verdad que me parece sumamente, grave una propuesta de esa naturaleza. Ojalá que sea rechazada. De igual manera, los maestros sentenciados en primera instancia por violación sexual son un peligro latente para nuestros niños en un país con altas tasas de ultrajes sexuales a menores. ¿Defender a los maestros o defender a los niños? Por lo pronto, la Comisión de Educación tiene los proyectos y es el congresista Segundo Montalvo quien decidirá si darle celeridad o no a estas iniciativas. Contracorriente también se ocupó esta semana de un personaje, digamos, siniestro, Freddy Hinojosa, y se le ve un tipo que no es muy derecho que digamos, uno ve sus antecedentes, por más que él, como toda persona que tiene indicio de corrupción, dice que no lo niega todo, que ha sido el mejor director de Jaliwarma. No, justamente en Jaliwarma, que ahora le cambiaron el nombre, comenzaron problemas con contrataciones muy dudosas. Y estuvo en Contracorriente, hablando con Augusto Sonday, él decía que podía vivir con 5.000 soles mensuales. Pero analizando sus deudas, y esto lo hizo Contracorriente, vio pues justamente que tiene deudas que son impagables, serían con ese sueldo, y muchas perlas más de este tipo que nos deja muchísimas dudas. ¿Conoce usted a los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali, teniendo en cuenta que ellos fueron militantes apristas como usted? Asimismo, quisiéramos saber si usted sabe el porqué de las ventas de dichos hermanos ha aumentado durante su gestión en Caliwarma. No los conozco y desconozco la siguiente pregunta. Con increíble facilidad y frialdad niega a compañeros de partido, ahora que sabe que la fiscalía tiene un audio que podría delatarlo. Hinojosa hizo plata, Hinojosa hacía plata fuerte. No cobraba 50.000, nada. Cobraba $500,000. Así cerraba. ¿Así cerraba ese tío? Sí, cobraba caro. ¿Quién viera con esa carita, no? Nunca hizo ningún trato ilícito con el señor Freddy Hinojosa. Sin embargo, está en materia de investigación si se conocían o no se conocían como consecuencia de que ellos estaban en el mismo partido. ¿A quiénes más conocía el exdirector de Jaliwarma? ¿Qué otros secretos esconde el actual vocero presidencial? ¿A quién le cubre las espaldas? Bueno, si existe una empresa favorecida después o en el periodo después del periodo que él fue funcionario público, hablamos de un asunto de corrupción, no solamente un tema de conflicto de interés. Porque la puerta giratoria lo que hace es una luz, ¿no? Que te dice, oye, acá hay un problema posible. Pero si ya existe una contratación después de eso, durante la puerta giratoria, entonces ya hay un acto de corrupción.
el conflicto de interés pasa a ser un tema ético a convertirse en un asunto legal penal. Que otras empresas se beneficiaron en su gestión como director del proyecto social de alimentación nacional. Significa que Dios los cría y el diablo los junta, ¿no? Yo creo que tal vez entre ellos ha habido una relación más que profesional o más que de entidad contratante con contratista. Yo creo que aquí hay muchísimo por investigar. Los siguientes minutos imperdibles descubren por qué hoy la Fiscalía ha decidido no solo levantarle el secreto de las comunicaciones, sino también solicitó el impedimento de salida del país de Freddy Hernán Hinojosa Angulo. Pero la probanza parece que no va a ser tan complicada porque los hechos hablan por sí solos, ¿no? Es decir, allí tienes, por así decirlo, tienes el cuerpo del delito, tienes las pruebas, entonces solo se trata de llenar los puntos que quedan y no va a ser muy difícil. Un informe en exclusiva revela lamentablemente que sí le dieron conservas de carne de caballo a nuestros niños, una empresa inscrita en el programa Jaliwarma desde el 2021, es decir, cuando el vocero presidencial era director nacional del programa de alimentación de nuestros niños más pobres. Yo creo que hasta los delincuentes tienen ciertos códigos y usar la salud de los niños para corromper me parece un acto miserable. Un audio entregado a la Fiscalía esta semana ha puesto en jaque a Hinojosa. La transcripción clave de 12 minutos es una conversación entre Noemí Alvarado, la aspirante a colaboradora eficaz por el caso Frigo Inca, y Carlos Guillén, un comunicador muy cercano a los hermanos Boluarte. A los hermanos. A los hermanos Castro, pues. Son fuertes esos tíos. 250.000 soles. Sí, ese tío es fuerte. ¿Y a mi jefe cuánto le habrá pedido? ¿Cuánto le habrá pedido? Tantos millones. Los hermanos Castro y Angali mencionados en el audio son los conocidos corredores huancaínos de perfil bajo y siempre en competencia. Son sobrinos del legendario corredor de Caminos del Inca, Teodoro El Zorro Yangali, e hijos de un conocido abogado aprista. Lo importante para la investigación es que 4 de sus 6 empresas son del rubro alimenticio y han contratado con Jaliwarma por 247.5 millones de soles. Fuentes internas nos confirman de su poder en el programa. Muchos proveedores pasaban primero por su oficina, que quedaba 5 pisos debajo en el mismo edificio de Jaliwarma, antes de hablar con Hinojosa. Un método infalible para levantar algún impedimento o tacha de sus contratos. Serían ellos los interesados en la norma especial que Hinojosa logró implementar en el programa, la de los productos y proveedores macrorregionales. ¿Qué empresas iniciaron todo este proceso macrorregional? No Frigo Inca. Frigo Inca estuvo en el camino. Algunas que estando en Lima se volvieron macrorregionales. Así es, ¿no? Son, por ejemplo, hay 3 empresas muy grandes que habría que investigar cómo estas empresas se habrían beneficiado con el tema macrorregional, ¿no? Y se van a dar cuenta que Frigo Inca está ahí como un 3-4%. Pero las verdaderas personas interesadas en este tema macrorregional eran otras empresas muy poderosas y muy grandes. En esa misma línea de investigación, Contracorriente tuvo acceso a este informe especial de ADN a las conservas del programa social realizado en Países Bajos el 15 de enero del año 2025. La conserva etiquetada como carne de res, llamada Real Sabor, contiene, como vemos en el informe, en su mayoría carne de caballo y fue distribuida y comercializada en los colegios de Ayacucho por la empresa Captri L&M SAC. Una búsqueda en SUNAR nos llevó a identificar a los dueños, los hermanos Ángel y Trinidad Astro Adolarín. Crearon la empresa en el 2019 y se inscribieron en el programa desde entonces. Me parece que estamos hablando también de una empresa que se creó exprofesamente para cometer actos de corrupción. Seguramente estos señores Asto advirtieron que podían tener algunas conexiones con el nuevo gobierno, ¿no? Que fue del señor Pedro Castillo y de la señora Dina Boluarte. Y no tuvieron mejor idea que crear una empresa para vender basura a Jaliwarma. Importante resaltar en la declaración jurada de intereses del vocero presidencial que dice no tiene nada que esconder 2 ítems. El primero, recordarle a todos que fue director del programa Jaliwarma en marzo del 2019 hasta noviembre del 2022. Y en su gestión, las conservas de esta marca hoy señaladas sí se distribuía, así como también las conservas de bofe que entregaba a nuestros niños en la libertad.
El otro ítem a no perder de vista son las consultas que obran en su DJ. Con estos indicios razonables, el Ministerio Público de oficio podría iniciar una investigación para ver y determinar cómo fue que estas empresas o estos grupos familiares lograron colocarse en el programa. Esto es fundamental. Pues bien, Hinojosa, el consultor, según obra en sus documentos oficiales, trabajó para la empresa de capitales ecuatorianos Bilbao, Perusac, con RUC 2054 49 59 515 desde junio del 2018 a noviembre de 2018. Además, esta empresa está inscrita como proveedora de Jaliwarma. ¿Acaso esta empresa a la que Hinojosa prestó sus servicios como abogado y fue amonestada, siguió contratando con el Estado? ¿Hasta dónde se benefició cuando Hinojosa fue director? ¿El señor Hinojosa mintió? Si mintió o no, yo no puedo asegurarlo, pero ya tendría que acreditar, pues hay actos de investigación como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario. Es más, el día de hoy han confirmado su impedimento de salida por 6 meses del país también, ¿no? De Bilbao SAC, Consorcio Bilbao e Hinojosa hay muchísimo pan y conservas por rebanar, pero eso será parte del siguiente reportaje. Comerciales y también viene. Lamentablemente le decíamos la ciudad de la eterna primavera, pero hoy Trujillo es como la ciudad de la eterna delincuencia. Nuevos métodos, nuevos delitos, todo eso regresando a los comerciales.